Y les he estado diciendo estos últimos domingos de que las tendencias humanas de verdad es de guiarse por lo que ven, por lo que sienten, por los sentidos, ¿cierto? Y y hacemos decisiones basadas en esas realidades que son realidades que nos limitan, limitan. Entonces usted todo lo que ve, todo lo que siente, lo va a limitar. Y por más bueno que esté, tenemos que aprender a elevarnos a otra dimensión, otra dimensión, que existe aquí, ¿eh? Muchas personas no están al tanto de eso porque no son sensibles al mundo espiritual, pero existe un mundo espiritual. Y dice la palabra de Dios que los caminos, los pensamientos de Dios son más, ¿qué dice? Más elevados, más altos que nuestros propios caminos, que nuestras propias formas. Y esas son las decisiones que hacemos todos los días, de vivir en nuestras formas, en nuestros caminos, o elevarnos a los caminos elevados de Dios, a las formas elevadas de Dios. Y el grado de éxito está estrictamente basado en esa decisión que hacemos, ¿no? En dónde vamos a operar, dónde nos vamos a mover. Por eso le llamamos este choque cultural, la cultura del reino de Dios y la cultura de los sentidos, la cultura del sistema del hombre. Estamos hablando hoy en día en relación con el lenguaje, el lenguaje, la importancia del lenguaje. Y ahí en Josué lo leímos el jueves, el domingo pasado, Josué 1:8. Dice, este libro de la ley, no sé qué, apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Varias cosas aquí en este versículo. Primero, dice, habla el libro, diga, habla el libro, habla la palabra de Dios. Hay que aprender a hablar la palabra de Dios. Hay otras voces constantemente. Hay otros reportes constantemente. Está el reporte de la familia, ves la familia que no cree en ti. Está el reporte del doctor que te está dando malas noticias. Está el reporte del abogado, el reporte del banquero, el reporte del contador que te está diciendo. Hay reportes que en silencio te hablan, ¿cierto o no? Coges un estado de cuentas y está en rojo. No te tiene que hablar audiblemente, pero te está mandando un mensaje, ¿cierto o no? Y tenemos nosotros que decir, bueno, este estado financiero me dice que estoy mal financieramente. O puedes hablar el reporte financiero de Dios para ti. Que el reporte financiero de Dios para ti se habla en qué? En cosas que no se ven, pero que existen. En las realidades, del Espíritu de Dios. Porque dice que cuando lees tú la Biblia, hay una verdad muy fuerte que dice, la letra ¿qué hace? La letra mata, dice, pero el espíritu de la letra, el espíritu de la verdad, vivifica. Entonces, cuando tú estás leyendo el libro, te tienes que hacer la diferencia. ¿Cuál es la letra y cuál es el espíritu? No es solamente suficiente con que yo me memorice el texto. Si no le doy vida, ¿cómo le doy vida yo a ese texto? ¿Cómo le doy vida yo a los textos de la Biblia? Haciéndolos. A ver otra vez, ¿cómo le doy yo vida a los textos? Haciéndolos. Si no le das vida al texto,
entonces es letra que te mata. Con esa letra juzgas y te peleas y te enojas con otras personas que creen diferente que tú. Usas el texto como guerra. ¿Sí me explico? Le das vida al texto. ¿Cómo? Haciéndolo. Ese es el espíritu de la verdad. Ese es el espíritu de la letra, que ese sí vivifica. Esa es la esencia de la vida, lo que está diciendo. Entonces, eso es lo que quiere el escritor, que estemos meditando en la esencia de la vida, lo que vivifica. Lo último es sumamente importante, dice, porque entonces, ¿qué? ¿Te prosperará Dios? Léalo ahí, por favor. ¿Qué dice ahí? ¿Te va a prosperar Dios? ¿Dice así? ¿Te va a prosperar Dios? No dice así. ¿Qué dice aquí? Porque entonces, ¿qué? ¿Quiénes harás? ¿De quién se refiere? Diga de mí. Diga, se refiere de mí. Si no entiendes esto, no vas a entender todo el mensaje. Dios quiere que tú estés en una posición donde entiendas lo que Él quiere para ti, el plan de Él para ti, porque entonces te va a poner a trabajar, te va a poner a creer, te va a poner a hacer, te va a poner activo, te va a activar a ti para que tomes esa verdad tan potente, tan poderosa y la apliques en tu vida para que empieces a ver cambios en tu vida. Si no, te vas a quedar ahí llorando y cantando y ayunando y todo lo que tú quieras hacer y nada va a pasar en tu vida. Hasta que no te des cuenta que el entendimiento de la palabra nos responsabiliza a nosotros para que nos activemos, que empecemos a hacer, ejecutar la palabra de Dios. Y eso es lo que nos afecta a la calidad de nuestra vida. Lo demás nunca nos va a afectar. Por eso hay mucha gente que tiene toda la vida yendo a congregaciones y sigue su vida mediocre, porque nunca pone en acción la palabra de Dios. Lo único que te cambia, lo único que le da vida, o lo que da vida, lo que activa la vida, es la ejecución o la obediencia de la palabra de Dios. ¿Está claro eso, verdad? Juan 6:63, se los leí esto el domingo pasado. Está hablándole el Señor Jesucristo a los discípulos y les había dado palabra, los había enseñado, les había dado ejemplo. Y les dice aquí en esta ocasión, dice, el Espíritu, diga, el Espíritu es el que da vida. Diga, el Espíritu es el que da vida. ¿Se ve el Espíritu? ¿Se siente el Espíritu? Ni se ve ni se siente. Pero tiene el poder de manifestar. Tiene el poder de crear sentimientos y emociones, ¿cierto o no? Pero al principio el Espíritu es Espíritu. El Espíritu no tiene sustancia. ¿Se explicó? Por eso Pablo dice, por cuanto creí, hablé. El hablar ya le dio sustancia a la fe. Ya oyó usted sabe, ya creó. El hablar ya creó ¿qué? Ondas. Ya son identificables en el mundo de la ciencia. ¿Sí me explico? Cuando usted habla, crea ondas, ¿sí? Y ya se pueden ¿qué? Captar, se pueden identificar, se pueden ver. Hay aparatos que usted puede ver las ondas de la voz, del ruido, del sonido. ¿Me explico? Vibraciones. Cuando usted habla, ya le dio sustancia a la fe. Es muy importante esto lo que estoy diciendo, porque el Espíritu no se ve, pero es el que da la vida. Quiere decir que de ahí, de lo que no se ve, se crea lo que ¿qué? Lo que se ve. Siempre es así. De lo que no se ve, le da vida a lo que no se veía, ¿sí? Todas las cosas que han sido creadas ahora fueron creadas por el Espíritu, porque es el Espíritu el que da vida. Bueno, si yo sé que el Espíritu es la fuente de vida,
¿No cree usted que debemos de enfocarnos más a entender el mundo espiritual? ¿Cómo funciona el mundo espiritual? Ya de hecho somos expertos en cómo funciona el mundo material, ¿verdad? Bueno, se cree que se piensa, decía una persona. Pero hay que entender entonces cómo funciona el mundo espiritual. Todo lo que se ve fue creado de lo que no se veía. No que no existía, solamente no se veía. El mundo que ustedes, en el cual funcionamos nosotros fue creado por el mundo espiritual que no sabía, dice, y lo activó. ¿Qué lo activó? Diga la palabra. Y dijo Dios. Y habló Dios. Dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué? La luz tomó substancia medible, probable o probante, ¿cómo se dice? Que se puede probar por la palabra de Dios. O sea, de lo que no había o de lo que no se miraba, perdón, Él por la palabra la mandó al mundo físico. Diga, las palabras. Lo estoy llevando a un lugar, séame paciente, ¿ok? Dice, el Espíritu es el que da vida. Entonces, no hagamos decisiones solamente las cosas que vemos, porque nos vamos a atrasar. Que me duele aquí, que me duele allá, que ya está aquí, que la cosa, que algunos de ustedes sufren del calendario, ¿verdad? El alma del almanaque, decimos. Mal del almanaque, de los años, y los años ya le están pesando y se están sintiendo atrasados y hacen comentarios acerca de la edad y ya no puedo y me duele acá, ya estoy muy viejo, ya estoy muy vieja. Y eso usted lo que están haciendo es están creando una realidad pero horrible para sus vidas. Y tienen que cambiar su vocabulario para que entonces la calidad de su vida empiece a ser transformada también. Por eso dice que la carne para nada aprovecha, porque la carne está en contra del espíritu de la vida. La carne está conectada al tiempo, a lo que se ve, a lo que se siente. No hable la carne, hable el espíritu. La carne no aprovecha, pero el espíritu da vida. ¿Sabe usted que hasta sus huesos se rejuvenecen cuando le da la palabra? Esto está comprobado científicamente, mis hermanos. ¿Sabe usted que hasta las plantas responden a la palabra? Dice, ay, qué lo que era del pastor. Usted le puede, ¿sabe por qué las plantas responden? Ahorita le voy a explicar, ahorita le voy a leer algo que le va a caer el 20, pues va a entender por qué. Que de loco no tengo nada, ¿eh? Dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras, dice, que yo os he hablado son espíritu y son vida. Lo que le damos aquí es espíritu y es vida, ¿sí? Vamos pues. Los voy a llevar ahí a esta escritura. Y traduje todo menos el texto. Ahorita lo vamos a leer en español. ¿Cuántos han oído de que Dios tiene la última palabra? La soberanía de Dios. ¿Cuántos han oído este concepto de la soberanía de Dios? ¿Aló? ¿Están aquí? ¿Cuántos han oído la soberanía de Dios? Se usa mucho eso cuando la gente se muere. ¿Sí? Dice, Dios en su soberanía se lo quiso llevar. Y la persona tenía 35 años de edad. ¿Sí? Y está la gente diciendo, wow, a los 35 años de edad se lo llevó el Señor. Pero los que lo conocen bien a esa persona, los que conocieron bien a esa persona, se daban cuenta del desastre de vida que tuvo. Cómo comía mal, cómo abusaba de su cuerpo. ¿Sí?
Hay personas que utilizaron drogas y drogas y drogas y llegó a un punto, tronó el sistema y se mueren. Y el que está hablando dice, en la soberanía de Dios, Dios en su voluntad se lo quiso llevar. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que Dios quiso dejar a esos niños pequeñitos sin papá? ¿A esa mujer sin esposo? ¿Se fue la voluntad de Dios? No, está equivocado. Dios no está en el negocio de andar quitando padres ni esposos antes de su tiempo. ¿Me explico? Les voy a explicar algo muy importante. Nuestras palabras legitiman el poder de Dios en la tierra, lo hacen legítimo aquí en la tierra. Y le voy a explicar por qué estoy hablando de esto, ¿ok? En Hebreos capítulo 6, versículo 13, ahí está, pero está en inglés, se lo voy a leer yo en español. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, le habló a Abraham. ¿Qué hizo Dios? Le habló a Abraham. ¿Sí? No pudiendo jurar por otro mayor, juró por ¿qué? Por sí mismo. Juan capítulo 1, versículo 1, nos explica acerca de la relación entre la palabra y Dios. ¿Sí? Dice Juan, dice, en el principio era el verbo, la palabra. Dice, en el principio era la palabra. Dígalo conmigo, el principio era la palabra. Dice, y la palabra era ¿quién? Dios. Dice, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Ve cómo lo explica? Dice, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo estaba con Dios, la palabra estaba con Dios, y el verbo, la palabra, era Dios. Quiere decir que la palabra y Dios son una misma cosa. La palabra de Dios y Dios es lo mismo. ¿Aló? La palabra de Dios y Dios mismo es una sola cosa, la misma esencia. Por eso dice él que cuando él da la promesa, él da su palabra, él hace un contrato con su palabra, él jura por su propia palabra. Ahora me va a entender cómo trabaja esto de la soberanía de Dios. Dios es tan soberano como su palabra. Número uno. Número dos. Dios es, a ver si me entiende, es limitado por su palabra. Cada vez que Dios habla, pone limitaciones a su capacidad. Porque ahora la misma palabra le va a poner ¿qué? Limitaciones. Porque ahora tiene que hacer lo que dijo. ¿Sí me estoy explicando? Lo único que limita a Dios es su propia palabra. Dios es omnipotente como su palabra. Una vez que Él echa la palabra, Él tiene que cumplir su palabra porque Él hizo un juramento sobre su propia palabra de que todo lo que Él diga, ¿verdad? Él no lo va a violar. Dice ahí, Dios nunca violará su palabra. Por eso dice, el cielo y la tierra ¿qué? Pasará, dice. ¿Pero qué? Mi palabra no pasará. O sea, no hay forma de que la palabra de Dios no se cumpla, pues. Él va a asegurarse que su palabra se cumpla. Quiere decir que si no entendemos la palabra de Dios, no vamos a entender su soberanía. Dios no quiere el mal para los hombres. Entonces, si una persona le cae mal, ¿se lo dio Dios el mal ese? No. ¿Dios anda enfermando a las personas? No. Entonces, como una persona, pues la voluntad de Dios que está enfermo, algo me quiere enseñar. ¿Cómo que le quiere enseñar lo que una enfermedad?
Eso no está en la palabra. Quiere decir que le están atribuyendo cosas a Dios que no le pertenecen a Dios por la falta de entendimiento. Por eso dice que el pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento. Inventa cosas, pues, y le atribuye a Dios cosas que no le pertenecen. ¿Cuántos han estudiado la historia de Job? Si no la ha estudiado, la tienen que leer otra vez con otros lentes para que entienda bien la historia. ¿Cuántos han oído ese texto? Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuántos han oído ese texto? Y la mayoría lo aplica mal. ¿Quién le quitó los hijos a Job? ¿Quién le quitó las riquezas? Mire, para que usted entienda, en primer lugar no fue Dios. Job se equivocó. Usted tiene que leer. Es más, se lo voy a leer ahorita porque no sé si me vaya a hacer caso y lo lea usted. Le estoy perdiendo la fe. Job, vaya ahí conmigo. Job. Su Biblia tiene Job, ¿eh? No se me vaya ahorita, no se me vaya, no, ahorita no se me duerma, por favor, ¿ok? ¿Lo tiene capítulo 42? Sí, vamos a leerlo. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, ¿qué le dijo? Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Hasta está en su Biblia? ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Miren lo que dice Job. Por tanto, dice, yo hablaba lo que ¿qué? Lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. ¿Ve el problema que la gente se mete cuando habla cosas que no entiende y cosas que no comprende? Habla mentiras. Entonces todo el mundo lo capta. Dice, pues ahí está en la Biblia. Pues no todo está en lo que está en la Biblia es para que uno lo haga. Hay cosas que están en la Biblia para que no las haga uno. ¿Se me estoy explicando? Pues ahí está en la Biblia. Pues sí, pero está equivocado. Por eso la mujer no le hizo caso. Le dijo, oye, pues si el Dios que tú tienes hace eso, pues mejor maldice a tu Dios y muérete. En otras palabras, el Dios que yo tengo no es ese que tú estás hablando. Ese no, el Dios que yo tengo no quita eso. Miren lo que dice. Oye, está hablando Job, versículo 4. Te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú ¿qué? Me enseñarás. Miren lo que dice el versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos ¿qué? Te ven. Por tanto, dice, me aborrezco y me arrepiento. ¿Qué es arrepentirse? ¿Qué es arrepentirse? Regresar de una forma incorrecta de vida, de entendimiento. Iba así, arrepentimiento es esto. Oh my God, iba mal. Dice, ahora me arrepiento en polvo y ceniza, dice. ¿Por qué? Porque estaba hablando cosas que no entendía, que no comprendía. Por eso duró tanto enfermo, mis queridos. ¿Sabe qué es lo que prolonga la enfermedad? ¿Sabe lo que prolonga la enfermedad? La falta de entendimiento, la falta de comprensión en el plan de Dios. Eso es lo que prolonga las enfermedades. Lo que prolonga los males en el ser humano es la falta de entendimiento. Tus problemas financieros se prolongan por falta de entendimiento, por ignorancia. No es porque Dios te quiera tener ahí. Si a Dios le interesa que salgas rápido del desierto. ¿Por qué duró? ¿Cuánto tiempo debería de haber pasado el desierto, el pueblo de Israel? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuántos son los días que se toman para llegar
del punto de salida de Egipto a la tierra prometida. ¿Usted ha leído eso? ¿Cuántos días? 40 días, diga 40 días. ¿Cuánto duraron? ¿Por qué? La Biblia lo dice. ¿Por qué? Y una generación ni siquiera entró. ¿Por qué? ¿Por qué no entró esa generación? Por desobediencia, por estar claudicando, por estar probando a Dios, por estar enfadando a Dios. ¿Sí me estoy explicando? Tenían su corazón metido todavía en los caldos de Egipto. Estaban enojados con Dios, con las bendiciones que le estaba dando. Ese es un pueblo que recibió más milagros que ningún otro pueblo en la historia de la humanidad. Milagro tras milagro, maravillas tras maravillas, manifestaciones grandísimas. Y aún así, no entraron, no creyeron. Y dudaron 40 años. ¿Qué es lo que extiende tu problema financiero? ¿Qué es lo que extiende tu problema físico? ¿Qué es lo que extiende tu problema familiar, tu problema con sus hijos? ¿Qué es lo que extiende eso? A ver, quiero oírlos ahora. La falta de entendimiento de la palabra que causa desobediencia. La falta de comprensión. Hablas mal. Estás ahí maldiciendo a tu hijo. Tu hijo tiene problemas. Pues es que es un desobediente, es un borracho, y ahí está. ¿Qué está haciéndole a eso? Fortaleciendo su borrachera, extendiendo el problema, afirmando y confirmando. Por eso dice Job: uy, Señor, perdóname, hablé cosas que no entendía, no comprendía. Dice: ahora ¿qué? Me arrepiento, ya no quiero seguir así. Ya no voy a estar discutiendo contigo. Mire, usted lee con cuidado. Dice: las cosas que temí son las que ¿qué? Me pasaron. O sea, hablaba cosas y en su temor, eso es lo que le vino a traer el mal a su vida. Hay tanta gente en las iglesias, en las congregaciones, haciendo lo mismo, con sus temores, con sus malas declaraciones, trayendo mal a su vida, trayendo mal a sus familias, extendiendo los problemas. ¿Por qué? Porque les falta entendimiento y comprensión del plan de Dios, de cómo es Dios. Dice: ahora, habla tú y yo, te voy a escuchar. Fíjese. Y ahora le dice Dios: ¿sabes qué? Le dice Dios: ora por tus amigos. Fíjese. Y Job agarra la onda, ¿Cómo estaba Job? Enfermo. ¿De dónde a dónde? Trae una sarna desde la planta de los pies hasta su cabeza. ¿Me explico? Y usted no ve que al último le dice Job: óyeme, Señor, ¿cómo quieres que ore por mis amigos y yo estoy todo sarnoso, todo enfermo? ¿Cómo? Yo no tengo nada que hacer. No, dice que él, ¿qué hizo? Oró por sus amigos. Y la Biblia está muy clara, dice que Dios le restituyó las cosas que había perdido y se las duplicó. Le trajo sanidad al cuerpo, le regresó todo lo que había perdido al doble. Cuando él se metió ¿en qué? En entendimiento y comprensión con Dios. Entendió que Dios es un Dios bueno y justo. No es un Dios malo que quita. Es un Dios que trabaja a través de su palabra, porque Él juró por su palabra. Y Él no es un Dios que va a ir en contra de lo que Él dijo. Me estoy explicando, mis queridos. Si tiene un esposo, una esposa que son un desastre, empiece a alinearlos con la palabra. Empiece a alinear los hijos con la palabra. Usted dígalo en la mañana, en la tarde, en la noche, cada momento que eres un bendecido. Tú naciste para llevar la bendición de Dios al mundo, llenar la tierra de su. Empiece a hablar bendición. Mis finanzas están bendecidas, mi cuerpo está bendecido, mi cuerpo está sano. Empiece a hablar la palabra de Dios para que las cosas se empiecen a alinear de acuerdo a la voluntad del Padre. ¿Me estoy explicando, mis queridos? Para que ya deje de estar echándose maldición. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Números capítulo 23 versículo 19. De nuevo no lo traduje. Esa secretaria, no les digo. Los quiero llevar ahí.
Dice, Dios no es hombre para que mienta. A ver, dígalo usted. Yo sé que se lo sabe de memoria, pero quiero que lo piense bien. Diga, Dios no es hombre para que mienta. Ni es que hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que ha dicho, eso dice la Escritura. Exactamente lo que dijo, hará. ¿Aló? Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que dijo, exactamente lo que dijo, eso se hará. Porque el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. O sea, todo lo que sale de la boca de Dios, toda palabra va a regresar con su propósito de esa palabra totalmente cumplido. No tengas temor. Dios no se equivoca, ¿se hará? No, ¿cómo que se hará? Si Él lo dijo, es que así es. Diga, si lo dijo, así es. Otra vez, si Dios lo dijo, así es. Quiere decir que yo puedo declarar bendición para mi vida porque está en línea con el plan de Dios. Este día va a ser un día bendecido. Señor, este día me vas a rodear de las personas adecuadas. Sí, mi cuerpo va a funcionar correctamente, mis huesos se van a alinear, va a salud en mis huesos. ¿Sí me explico? Empiezas a dar bendición y a hablar bendición sobre tu cuerpo. ¿Y qué va a pasar ese día? Vas a andar en bendición. Eso es lo que exactamente así, porque su palabra no regresa vacía. Ay. Mire, esto es sumamente importante. Como Dios hizo las cosas en el principio. Diga, repita conmigo, diga, lo que Dios quería en el principio. Todos, por favor. Lo que Dios quería en el principio es lo que Él quiere ahora. Porque Él no cambia, ¿cierto? Diga, lo que Dios quería en el principio es lo que Él quiere ahora. Porque Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. ¿Se olvidó? ¿Ok? Entonces, aquí en Génesis, capítulo 1, versículo 26, nos dice lo que Él quería. Y si Él quería eso, ¿qué quiere hoy? Lo mismo, otra vez, eso es lo que Él quería. Y si Él quería eso, ¿qué quiere hoy? Lo mismo. Él establece, Dios asigna, lea eso conmigo, diga, Dios asigna toda la autoridad en la tierra al hombre. Toda la autoridad se la asigna al hombre aquí en la tierra. Mientras que usted esté aquí en la tierra, se le ha asignado a usted toda la autoridad sobre todas las cosas que suceden aquí en la tierra. Dios, por su voluntad, lo hizo así. Génesis 1:26. Y dijo Dios, hagamos que al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué? ¿Ejerza qué? Por favor, diga dominio 3 veces. Diga dominio, dominio, dominio. ¿Le dio el dominio a quién? ¿Sobre qué? Sobre todas las cosas, los peces de la mar, las aves de los cielos, los ganados, la tierra, reptil que se arrastra sobre toda la tierra. El capítulo 8 de Salmos, lo quiero llevar ahí. Vaya conmigo. Salmos capítulo 8 es aún más específico. Versículo 3 dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, pregunta, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Vale conmigo. Habla de dos personajes. Habla del hombre
y el Hijo del Hombre. ¿Hello? ¿Entendió eso? Habla del hombre y el Hijo del Hombre. ¿Quién es el hombre y quién es el Hijo del Hombre? A Jesús se le conoce como el Hijo del Hombre. ¿Me explico? Jesús es Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo. Jesucristo. Jesús es el Hijo del Hombre, Cristo es el Hijo de Dios. ¿Me está escuchando? El Hijo de Dios, el Espíritu, necesitaba un cuerpo que se llamó Jesús, el cuerpo humano. El cuerpo humano, Jesús, nace de la Virgen María. El Hijo de Dios no, porque el Hijo de Dios ya era antes de que la Virgen existiese. ¿Me estoy explicando? Jesús entonces es el Hijo del Hombre, Cristo es el Hijo de Dios. Cristo, el Espíritu, necesita un cuerpo para poder funcionar aquí en la tierra y usa como instrumento a la Virgen María, y de ahí nace Jesús, el hombre, el Hijo del Hombre. Aquí se le menciona al hombre y al Hijo del Hombre. ¿Quién es el hombre? ¿Qué habla ahí? El humano, el ser humano, nosotros, diga, yo soy ahí, ese soy yo, diga. ¿Entendió? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Y luego dice, le has hecho poco menor que Elohim. En el original, en el hebreo está Elohim, que es Dios. No es ángeles. Aquí esta versión no está bien, esta traducción. Diga, es Dios. Lo has hecho poco menor que Dios. Dice, y lo coronaste ¿de qué? De gloria y honra. ¿De quién está hablando? Diga, del hombre. A Cristo no se le coronó de gloria porque ya la traía. Cristo es Dios. Él no necesitaba ser coronado de gloria porque Él es toda la gloria. Está hablando del hombre. Lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Exactamente lo que dijo en Génesis, ¿se acuerda? Dice, de todas las obras de tus manos lo hiciste ejercitar dominio. O sea, diga, se le dio autoridad. ¿A quién? ¿A quién? Al hombre. Dice, todo lo pusiste debajo de sus pies. Y empieza ahí a describir todo lo que es eso, ¿verdad? Ovejas y bueyes y todo eso. Pero dice, todas las obras de tus manos las pusiste debajo de los pies. ¿De quién? Del hombre. Diga, Dios le dio total autoridad al hombre. Cuando hablamos del hombre, hablamos de el varón y la hembra. El hombre representa el varón y la hembra, la mujer, ¿sí? Cuando hablamos del hombre, representa el varón y la mujer. ¿Estoy explicando? Para que no andemos con cosas de, ay, ¿dónde dejó la mujer? No. El hombre es el ser humano, es la representación del ser humano, ¿sí? ¿Está claro eso? Ok, entonces toda la autoridad se le dio al hombre. Todas las cosas que pasan aquí en la tierra se le dan al hombre. Y el hombre empieza a funcionar. No sabemos cuántos años vivió el hombre y Adán y Eva funcionando como señores de la tierra, ¿sí? Y llegó ahí un intruso, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? Se le llama Satanás, el diablo. Ahora el diablo necesitaba un cuerpo, porque los espíritus no pueden funcionar aquí en la tierra. ¿Aló? Los espíritus necesitan ¿un qué? Un cuerpo. Y Satanás toma el cuerpo ¿de quién? Usted sabe la historia. De una serpiente. Entienda todo esto, es muy importante lo que le estoy enseñando. Dios no podía funcionar aquí en la tierra a menos que funcionase a través de un cuerpo, el hombre. Por eso le dio su esencia y su semejanza. ¿A quién? Al hombre le dio un cuerpo, lo hizo de barro, el cuerpo. La tierra, el cuerpo es muy esencial en el trabajo que el hombre debe desarrollar aquí. Dios por eso, si usted se fija, todas las cosas que pasaban en el Antiguo Testamento,
no sucedían si el hombre no daba el permiso. Dios honró su palabra, le dio la autoridad al hombre y la honró, ¿sí? Entra la serpiente, usted sabe la historia, engaña a Eva y a Adán, desobedecen. Capítulo 3 de Génesis, son expulsados del jardín del Edén y empieza el proceso de restauración. Aparece Jesucristo después de cientos de años, aparece Jesucristo en la historia de la humanidad y a él se le llama el segundo, ¿qué? Adán. Adán el segundo, donde dice en uno se recibió la muerte, pero por el otro dice somos vivificados por el segundo Adán, segundo Jesús. ¿Ok? Allí recibimos lo que se llama la restauración. Dice, la autoridad del hombre es que restaurada en Jesús. Jesús, el Hijo del Hombre, se somete en obediencia y a través de su obediencia todas las cosas son restauradas. La autoridad del hombre se vuelve a restaurar igual que en el principio. Diga, porque lo que Dios quería en el principio, por favor ayúdenme, dígalo. Lo que Dios quería en el principio es lo que Él quiere ahora, no cambia. Entonces, ¿qué hace? Restaura. Y aquí está lo que sucede. Capítulo 18 de Mateo, versículos 18 y 19. Dice, en verdad, diga en verdad, os digo, todo lo que atéis en la tierra, está hablando Jesucristo a los discípulos, esa palabra es para nosotros. Todo lo que atéis en la tierra será ¿qué? Atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué si no atas nada? ¿Qué es atado en el cielo? ¿Qué si tú no atas nada? ¿Qué es atado en el cielo? Si tú tienes toda la autoridad. Nada. Si tú no atas aquí, no es atado en el cielo. Si tú no desatas aquí, no es desatado en el cielo. Es lo que te está diciendo. No sé si me están entendiendo. Señor, hazme. Señor, ponme. Señor, quítame. Y esas son las oraciones. ¿Y qué pasa? Nada pasa. Y ya le daremos 3 horas de oración. Esta semana vamos a orar 15 horas de oración. Ya están todos ore y ore y ore y ore y ore. Y hablan mal. Oran mal. Y dice la palabra del Señor que las oraciones que están en contra de la voluntad ni siquiera las escucha Dios. Le voy a dejar los comentarios un poquito al final porque se pierde a veces la línea. ¿Me estoy escuchando? ¿Me estoy explicando, mis queridos? La gente no recibe porque ora mal, pide mal. La instrucción es de que ate. ¿Y qué hace el hombre? Quiere que Dios ate. Fue claro, mire, Jesucristo están ahí en la montaña con Pedro, Juan y Jacob y están teniendo un tiempazo allá arriba en la montaña. ¿Se recuerda esa historia? Mientras que ellos están en la montaña, acá en el valle, usted se acuerda de la transfiguración. Acá en el valle está un joven que está endemoniado. Y dice que el demonio lo quería matar, que se echaba al agua, se echaba al fuego. Y los discípulos que se quedaron acá abajo estaban tratando de ¿qué? De sacarlo. Y no pudieron. Y llega Jesús, baja de la montaña. Y dice él, hombres de ¿qué? De poca fe. ¿Qué dijo? ¿Hombres de qué? ¿Qué significa eso, poca fe? Que no creen. Los regañó. Mire, allí hay una porción que lo metieron en los escritos
no está en el original y ha hecho mucho daño a la iglesia. Porque dice ahí en ese párrafo que metió, dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Eso nunca estuvo en el original. Usted haga su estudio. Se los dejo de tarea, Porque, ¿por qué les dijo de la fe, de poca fe? Porque hacía unos días Jesucristo le había dado instrucciones a los discípulos cómo hacer maravillas, señales, ¿se acuerdan? Y les dijo, estas señales seguirán a los que se ayunen y oren mucho. ¿Así dijo? No. Digo, estas señales seguirán a los que creyeren. Dice, en mi nombre, ¿qué? Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán sus manos y ¿qué? Y sanarán. Comerán cosa mortífera y no les dañará. Estas señales seguirán ¿a quién? A los que creyeren. Otra vez, no me están cooperando ahora. Estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen. Por eso cuando baja a la montaña, el primer regaño que les da, hombres de poca fe. Y lo dice, saca el demonio, libera al joven, y al rato se les acercan los discípulos ahí como que, oye Señor, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no podemos nosotros sacarlo? Dice, hombres de poca fe. Dice, si tuvieres fe. Dice, como un grano de mostaza. Nunca dijo el tamaño. Nunca dijo el tamaño del grano de mostaza. Como un grano, o sea, en la naturaleza de un grano de mostaza. ¿Qué les había enseñado acerca del grano de la mostaza unos días antes? Que aunque es la semillita más pequeña, cuando la siembran, se crece, se convierte en una hortaliza donde vienen los pájaros a hacer sus nidos. O sea, la fecha empieza chiquito, pero se hace grande. Dígase, empieza chiquito, pero se hace grande. O sea, usted necesita una fe grande. ¿Aló? Fe como un grano de mostaza. Dice, le dirían, aló, escuche bien, le dirían ¿a quién? A ese monte. No dijo me dirían a mí, no dijo le dirían a Dios. Le hablarían a ese monte, aló, directamente le hablarían a ese monte. Le hablarían a la creación, porque la creación está sometida a la autoridad ¿de quién? Del hombre. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas, toda la creación está bajo de los pies del hombre. Le dirías a esa montaña, échate a la mar. Y si no dudases en tu corazón, hará exactamente lo que le dices. Ahí está Jesús, están cruzando el lago. Y se levanta una tempestad, diga, una tempestad. Y mientras Jesús está ya dormido, los discípulos empiezan, porque eran hombres de mar, ¿no? Expertos en sus barcos y todo eso. ¿Qué están haciendo los discípulos? ¿Tratando de qué? De mantener el barco a flote. ¿Cierto o no? Como le hacemos muchos. No le ponemos atención a la tormenta porque se nos hace mucho paquete. El viento es mucho, la lluvia es mucho, el problema es mucho, el cáncer es mucho, la enfermedad es mucho, el problema familiar es mucho. Es que andamos aquí nomás ¿qué? Sobreviviendo ahí, aguantando todo, aguantando los trancazos ahí. Pero hay más o menos. ¿Cómo estás? Más o menos. ¿Ha oído eso? ¿Cómo estás? Ahí vamos.
Llegan a un punto donde se asustan, se alarman, ¿verdad? Porque no pueden controlar la situación y van y despiertan desesperadamente a Jesucristo. Le dicen: oye, Señor, ¿por qué estás dormido? Mira que nos ahogamos, nos hundimos aquí y tú dormido. Jesucristo se levanta tranquilo. ¿Y qué hace? ¿Qué hizo? Exactamente lo que les pidió a ellos que hicieran. Que le hablase ¿a quién? A la tormenta y al viento. ¿Qué le dijo? Le dijo a la tormenta: ¿qué? Te me calmas. Y al viento le dijo: enmudece, tranquilos. ¿Qué le estaba diciendo? Cuando tú tengas un problema, háblale al problema, porque el problema te tiene que obedecer, porque tú tienes toda la autoridad, porque yo te la di a ti. La vida de Dios en nosotros, mis queridos, nos empodera, nos da autoridad sobre toda la creación. No traemos la vida de Jesús nomás para decir: tengo la vida de Cristo y yo no me voy a ir al infierno. No es nada más para que no te vayas al infierno, es para que funciones aquí, en esta tierra, ahora, en un grado sobrenatural, arriba de la naturaleza, para que la enfermedad no te gane, para que los problemas no te ganen, para que las situaciones difíciles no te ahoguen, sino que tú tengas el poder de calmar la tempestad, calmar el viento y poder vivir una vida que bendecida, sana, saludable, abundante. Cuando no entendemos esto, prolongamos los problemas, prolongamos las tempestades, porque la tempestad ahí está feliz. Tú estás: Señor, calma la tempestad. Ese no es el orden, nunca dijo Dios. Por eso Dios no te responde: Señor, que quítale ese problema a mi hijo. No, háblale al problema. Tú tienes poder en tu palabra. Dios te otorgó ese poder. Esa es la línea, ese es el orden correcto, para que entonces se lleve a cabo la voluntad del Padre en tu vida. ¿Me estoy explicando, mis queridos? Vas a vivir más, mejor. Con esto voy a terminar. Estaba meditando el otro día. El Señor en su palabra hizo una decisión de depositar su Espíritu Santo. Fíjese dónde lo deposita. Dice Pablo: ¿no sabéis? Me imagino yo a Pablo, yo visualizo a Pablo con las manos aquí en la cintura, como haciendo esa cara así. ¿No sabéis que vuestro qué? Cuerpo. Por favor, diga 3 veces cuerpo. Cuerpo, cuerpo, cuerpo. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Dónde está el templo? ¿Cuál es el templo del Espíritu Santo? Mi cuerpo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no puede funcionar sin un cuerpo. Por eso tenemos que cuidar el cuerpo, comer adecuadamente, descansarlo, no meter las cosas que no debemos. Por eso debemos de tener conciencia. El cuerpo es el templo del Espíritu. No puedo violar el templo del Espíritu Santo. Sin la función correcta de este cuerpo, atancamos la obra del Espíritu. No hay un fluir de Dios. Mire, cada vez que usted se enferma, toda la atención se va ¿a dónde? A la enfermedad, todos los recursos. Y ahí está, pasó un día, 2 días, 3 días, un mes, 2 meses, toda atorada ahí en mi rodilla. No piensa en nadie más que en la rodilla, la rodilla, la rodilla, la rodilla. Ya no cumplió nada de su propósito. Usted debe estar sano. Por eso dice el Señor Jesucristo, Él hizo provisión en la cruz del Calvario. Dice: por mis llagas, dice Jesús, fuisteis vosotros ¿qué? Sanados. Estás sanado. Ahora tienes que anda en salud, en conciencia, come bien, duerme bien, cuida el cuerpo, porque una vez que ya no tengas cuerpo, ya no sirves aquí. Por eso te tienes que ir. Cuando tu cuerpo deja de funcionar, tú ya no sirves aquí en esta tierra.
Pero cuando estamos aquí en esta tierra tenemos que maximizar el uso de este cuerpo para que entonces, por eso se le llama a la iglesia el cuerpo ¿de quién? De Cristo. ¿Quiénes somos nosotros? Porque Cristo no puede funcionar, porque un espíritu no funciona aquí. ¿Necesita quién? ¿Y quién es el cuerpo de Jesucristo? Diga, yo soy parte del cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Quiere decir que ahora la iglesia es la que está en función. Diga, la iglesia. ¿Se fija cómo la autoridad vuelve a lo mismo? Si va a haber amor en tu casa, tú tienes que generar ese amor, porque tú tienes la autoridad de amar. Si va a haber perdón en tu casa, tú tienes que generar ese perdón, porque tú tienes la autoridad de generar perdón. Si va a haber paz en tu casa, paz en tu mente, tú tienes que generar esa paz. Esa paz la traes dentro de ti, pero ahora échala para afuera para que se manifieste, pues. ¿Sí me estoy explicando, mis queridos? Sí. Ya terminé. Pónganse de pie conmigo.